De izquierda, o sea, va a ser en este sentido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo determino esta corriente I? ¿Cómo determino I? Aquí le llamo una I prima. Esto sería aquí I prima. ¿Cómo la voy a determinar? ¿Sí? ¿Dudas? O sea, en elemental. Ley de Kirchhoff de corrientes, regla del divisor de corriente. Ahí te va Maximiliano para que lo entiendas. Aquí tengo esta corriente. Este elemento, si va a tener este sentido, esta corriente es la que está predominando en el circuito. ¿Será correcto el sentido? Sería un sentido contrario, ¿verdad? Exactamente, el sentido debe ser el contrario porque la que va a predominar es la única fuente que tengo aquí. Por lo tanto, la corriente I', ¿qué será igual? Una corriente que está entrando, una corriente que está saliendo y otra corriente que está saliendo. Quiero conocer la corriente I'. Regla del divisor de corriente. Determino, tengo una sola fuente, será 0.25 que multiplica y lo vuelvo a repetir una y mil veces más para que se lo graben. Quiero conocer la corriente en este elemento. Será la resistencia opuesta. ¿Cuál será la resistencia opuesta? Será 50. Bueno, aquí será será 50 por 100 sobre 50 más 100. Porque estas dos están en paralelo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? R de 50 y R de 100 están en paralelo. Pero como quiero conocer la corriente en I', será ahora pues esa acción de ese paralelo más quién. Aquí era 200. Más quién. ¿Sí? ¿Escucho? Más la de 200. Exactamente. Esa es la regla del divisor de corriente. ¿Sí? Hagan de cuenta que este circuito equivalente hago lo siguiente. Una resistencia equivalente. Aquí tengo la otra fuente de corriente. Y aquí tengo la otra resistencia. De 200. 0.25. Y aquí tengo esta resistencia equivalente. Esa resistencia equivalente va a ser igual a 50 por 100 sobre 50 más 100. Y aquí ustedes me van a dar el valor, que va a ser como de 33.3. Ya hasta me lo grabé. ¿Sí? Por lo tanto, la corriente I, no, perdón, la corriente I' va a ser igual a la corriente total que multiplica el elemento donde quiero conocer, el elemento opuesto donde quiero conocer la resistencia equivalente sobre esa resistencia equivalente más la de 200, que esto es lo mismo. ¿Sí? ¿Y qué valor tengo? De 0.03. La corriente prima es igual a 0. ¿Qué? 03. 0,3 amperes. ¿Estamos de acuerdo? Y ese es el primer proceder. Por lo tanto, voy a poner acá arriba la corriente prima va a ser igual a 0.03. ¿En qué sentido? En este sentido. ¿Estamos bien? Para ese primer proceder. ¿Sí? Aunque usados, fíjense, no hemos olvidado la regla del divisor de tensión, ley de Kirchhoff de corriente, ley de Kirchhoff de tensiones. O sea, son las únicas herramientas que vamos a utilizar hasta ahorita en este curso, que hemos utilizado hasta ahorita en este curso. Lo que va del curso. ¿Sí? ¿Alguna duda con este circuito muy elemental? ¿No hay dudas? ¿No?
Ahora vamos a hacer el segundo proceder, el segundo caso. Quitamos aquí esto. Y ahora, ¿qué sucede? Ahora tengo este circuito y activamos esta fuente. Ahora voy a activar la fuente, el caso 2. Voy a activar la fuente de 50 volts. La fuente de corriente la coloco en circuito abierto, o sea que no existe ahorita esta fuente. Y esta fuente de tensión la voy a poner en cortocircuito. ¿Estamos bien? Ahora, ¿cuál será el sentido de la corriente? ¿Será este sentido? ¿Será este sentido? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo determino esta corriente? Ahora le voy a llamar una corriente I'. ¿Cómo determina esa corriente I'? Pues este circuito me voy a lo siguiente, saco un circuito equivalente donde tengo aquí esta resistencia de 100 y voy a tener aquí una resistencia equivalente 2 para no confundirla con la anterior. ¿Y qué es lo que va a pasar? Una resistencia total, bueno, una resistencia equivalente ¿de cuánto? 2. ¿Será que de 200 por 50 sobre 200 más 50? Porque esta y esta están en paralelo. Por lo tanto, esta resistencia equivalente, ¿cuánto me da? 40, profe. 40. ¿Ok? Por lo tanto, la corriente total sería igual a ¿cuánto? A 50 entre 140. ¿Cuánto les va a dar esto? 0.35. 0.35 amperes. Que será la corriente que viene aquí, la corriente que viene aquí. Quiero conocer la corriente biprima. La corriente biprima. ¿Cómo la determino esta corriente aquí? Ya sé que la corriente aquí es de 0.35 amperes, que es la que determina la corriente total. ¿Cuál será la corriente en este sentido? La corriente biprima. Profe, Es la deducción de... no está mal. ¿Perdón? La corriente, ¿no? Pone 50 sobre 140, ¿no? 140 es... ¿Cuánto le da? Bueno, es que no es... ¿No es 50? No... Son 140, me quedo a dónde lo sacó. Perdón, no te escuché. 140, ¿de dónde lo sacó? 140, porque es esta resistencia de 100, la que tengo aquí, que está en serie con esta resistencia equivalente que es el paralelo, que me da 40. Entonces, estas dos están en serie, ¿sí? Sí, se me fue la onda, pensé que ya había sacado el valor de... Bueno, no había visto la resistencia de 100. Ok, perfecto, entonces ya, corregido y aumentado. ¿Estamos de acuerdo? Si tengo valor de 0.35. Ahora, tengo valor de 0.35 la corriente total. Quiero conocer la corriente I', en la de 200. ¿Cómo la determino? Por ahí escuché la regla del divisor de corriente. ¿Qué me dice la regla? Es la corriente total que está entrando, 0.35, que multiplica el elemento opuesto donde quiero conocer la corriente. Quiero conocer la corriente ¿dónde? En este elemento. ¿Sí? Aquí en este elemento. ¿Cómo puedo determinar la corriente en este paralelo? La corriente, la resistencia opuesta es la de 50 sobre 50 más 200. Y esta corriente I', ¿cuánto les da? 0.07. 0.07 amperes. Es la corriente I'. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está bien eso? Señorita Erika ya identificó la resistencia total de 140. ¿Estamos de acuerdo con esa corriente? Sí, pero al final me había confundido. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, aquí yo voy a tener una corriente biprima de ¿cuánto? De 0.07 amperes. ¿Y cuál será el sentido de esa corriente? Bueno, Hacia igual. Entonces este será el sentido en este punto. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? ¿No? ¿Puedo continuar con el circuito? Con el tercer caso. Para terminar el tercer caso, borramos esto
Y nos vamos ahora a este circuito. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Esta fuente sigue desactivada. Y ahora vamos a activar esta fuente más o menos de 75 volts. Y quiero conocer la corriente biprima, por lo tanto aquí tendré que este sentido, la I biprima. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿No hay dudas? Por lo tanto, ¿cómo determino esta corriente aquí? Tengo dos fuentes de tensión, ¿eh? ¿Cómo la podré determinar? Muchos, quiero ser muy claro, cometen el error que dicen, la corriente aquí va a ser de 75 entre 200. Mentira. Mentira, ¿sí? Muchos acostumbran a hacer eso. Y lo hago porque la mayoría de los exámenes es donde se equivocan. Ok, entonces, ¿cómo determino esa corriente I triprima? ¿Cómo la podré determinar? ¿Qué camino tomo? O sea, lo voy a redibujar acá. Tendría este circuito equivalente, donde tengo aquí 50, tengo aquí 100, tengo aquí 200 y tengo aquí los 75 volts. Quiero conocer la corriente aquí, la corriente triprima. Este es el circuito equivalente al que tengo arriba. Y aquí yo tengo 50 volts. ¿Cuál será el proceder? Profe, ¿por qué en este caso dejamos activada dos fuentes? ¿Por qué dejé activada? Exactamente. ¿Será lógico eso? Siempre lo hacemos, nomás es una la que está activada. Aquí estoy activando las dos, entonces hay un error. Porque estoy estudiando ahorita esta fuente. Por lo tanto, esta fuente, ¿cómo debe quedar? El circuito puente. Entonces, esta se retira y tendremos aquí el circuito puente. Se retira y tendremos el circuito puente. Lógico. ¿Sí? Nomás debe ser una fuente la que debe estar activada. Quise hacer este proceder para poder ver si se están fijando en el circuito, en el proceder de lo que estamos haciendo en este tercer caso. ¿Estamos bien? ¿Sí? Entonces, ¿cuál será la corriente triprima? Después de hecha esta observación. Porque quiero que despierten, ¿sí? Porque aquí nomás tengo 6, ¿dónde están los buenos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cuál será la corriente triprima? Joven Orozco. La corriente total, profe. Entonces, sería la corriente. ¿Cuál sería la corriente total? ¿Cómo determino? En esa parte del circuito, ¿cómo la determino? Pues bueno, reduciríamos, sumaríamos la de 100 y la de 50 y pues ya haríamos la... Ok, entonces aquí la corriente triprima va a ser igual a ¿quién? A 75, que es la corriente, el voltaje total sobre 50, que multiplica a 100 sobre 50 más 100 más ¿cuánto? Más 200. Por eso esta será la corriente triprima. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué valor tendrá? ¿Qué valor le da, muchachos? 0.32. 0.32 amperes. ¿Y cuál será su sentido? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Sería hacia la izquierda. Hacia la izquierda, entonces tendré este sentido. ¿Estamos de acuerdo? Lo tengo aquí ya
anoto las tres y esta será en sentido contrario y tengo 0.32 amperes. Por lo tanto, la corriente, cuando estén activadas ya cuando yo conecte todas las tres fuentes, va a ser igual a quién, a la corriente prima, tiene el mismo sentido más la corriente mi prima, menos la corriente triprima. Por lo tanto, esta corriente va a ser igual a 0.03 más 0.07 menos 0.32. Por lo tanto, ¿cuál será el valor de esa corriente? Menos 0.22. 0 menos 0.22 amperes. Sería el resultado, el proceder de este circuito, utilizando la superposición. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sería menos 0.22 amperes en R de 200, profe. En R de 200 será menos 0. La que tendríamos, esta corriente que voy a terminar en este circuito aquí. Cuando tengo activadas las tres fuentes, será el valor que yo mediría, 0.32. ¿Sí? Entonces también sería un voltaje negativo. También, ¿sí? Pues entonces va a cambiar la polaridad de ahí que tú vas a tener la tensión y la corriente, lógico. Porque tú puedes ver, aquí tengo 75 y aquí tengo 25, esta corriente se va a estar combinando con esta, por lo tanto acá tengo una caída de tensión con la de 50. Entonces el sentido va a ser más hacia la izquierda. Ok, como lo acabamos de determinar por la magnitud. ¿Estamos bien? Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Y qué significa que la corriente es negativa? No, pues nomás lo que indica que si es negativa, como yo tenía este sentido aquí, lo único es cambiarle el sentido. Sería en que el sentido contrario y le quito el negativo. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sucede con un instrumento de medición? Si no se corresponde el positivo con el positivo, ¿sí? Va a dar negativo. O sea, donde va el positivo, conectas el negativo, lo único que cambias es las terminales. O sea, observemos en este circuito. Si yo tengo un valor aquí hay que tener cuidado en este tipo de acciones. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos aquí nuestros instrumentos de medición. Este instrumento de medición es un instrumento digital, este que yo tengo aquí. Observemos, si me llegara a dar este sentido negativo como lo tengo aquí, ¿sí lo alcanzas a observar? Que tenga yo aquí ese signo negativo. Lo único que debo hacer es cambiar las terminales del instrumento. ¿Sí? Ya lo tengo positivo. Nada más. ¿Sí? Ese es el proceder en este caso. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros, ingenieros de aquel entonces, no teníamos instrumentos digitales. No había los instrumentos digitales. Había los instrumentos analógicos. Aquí tengo un instrumento analógico. Voltaje y tensión. ¿Qué es lo que sucedía cuando la corriente era negativa? ¿Qué creen que sucedía? Pues no marcaba nada, ¿no, profe? Marcaba en sentido opuesto. Se deflexionaba en sentido opuesto, hacia la izquierda. ¿Sí? ¿Y qué es lo que sucedía? Si la corriente era mayor, se despivotaba el instrumento y se acababa el instrumento. Ya se descomponía totalmente porque no tenía reparación, porque el galvanómetro se botaba. El diamante o el resorte se despivotaba, nosotros decíamos. Y hay que pagar un instrumento analógico. Ya ustedes tienen esa ventaja, muchachos, que ya lo analógico ya casi no existe. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Algún comentario a esa pregunta? ¿Está entendida? Y ahí está el proceder de este circuito. ¿No hay dudas? Señorita Erika, joven Licona, joven Gómez, ¿dudas? ¿No hay dudas?
Entonces, ¿qué puedo concluir con ese planteamiento con la superposición? Que hay que dominar ley de Ohm, hay que dominar ley de Kirchhoff de tensiones, hay que dominar ley de Kirchhoff de corrientes, regla del divisor de corriente, regla del divisor de tensión. Hay que tenerlos presentes y hay que pensar y razonar y distinguir cuando los elementos están en serie, cuando los elementos están en paralelo. ¿Ok? Si ustedes ven este tema, me gustaría que lo vieran, el tema en un libro. Y vean ustedes que este tema primero plantean el análisis de mallas y luego plantean el análisis de nodos y después plantean la superposición. ¿Por qué creen ustedes que yo como maestro, con la experiencia que creo tener, estoy viendo primero este tema? Porque no me estoy desligando de lo que hemos visto hasta ahorita. Circuito equivalente, ley de Ohm, repito, ley de Kirchhoff de tensiones, ley de Kirchhoff de corrientes, regla de división de tensión y regla de... No me estoy saliendo de lo que ya vimos. ¿Por qué? Porque si veo mallas, veo nodos y luego voy a retomar superposición para volver a lo que ya ustedes deben de dominar. ¿No? Ahora, quiero ser muy claro. Este circuito, ahorita lo que planteé con las dos fuentes, lo puedo hacer, ¿eh? Lo puedo hacer. Pero cuando yo ya dominé mallas para poder establecer esa solución. Y yo no quiero meterme a mallas hasta que ustedes no dominen este elemento. ¿Ok? Voy a armar el mismo circuito. Digo, voy a tener la configuración del mismo circuito, nomás voy a agregar otros elementos. ¿Lo puedo hacer? Bueno, observemos. Voy a agregar otros elementos. Llegamos al circuito. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí. Ahora, pues, si esto ya lo dominaron, pues me voy a lo siguiente. Me voy pues a hacerlo un poquito más complejo. En lugar de estar aquí, yo pongo otra resistencia aquí. Y si ustedes quieren, yo pongo otra resistencia aquí. ¿Sí? Y si ustedes quieren, yo pongo otra resistencia aquí. Ya agregué 1, 2, 3 resistencias. Profesor, disculpe, ¿podría subir un poco la cámara, por favor? Sí. Observen, retomando, agregué esta resistencia, y estoy agregando esta resistencia, agregué más elementos de resistencias en el circuito. Lógico, lo estoy haciendo más complejo y determinar esa misma corriente en ese elemento. ¿Sí? Entonces, ese lo voy a dejar de tarea. Voy a darle aquí que sean 10 ohms, que sean 20 ohms y que sean 5 ohms. Y determinar la corriente ahí. Lo voy a dejar de tarea. ¿Sí? No. Quiero pasar desapercibido este circuito. Y vean, tengo más elementos. ¿Sí? Entonces hay que plantear más circuitos serios, más circuitos paralelos. Y se nos va a confundir, o no confundir, se nos va a dificultar más aplicar las reglas, pero el proceder es lo mismo. Ok, esta resistencia, ¿de cuánto le vamos a dar? 10. Esta no es, esta es de 20. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? A ver quién lo resuelve. Porque ya los extraño, ya no, ni una flor me mandan. ¿Sí? Yo sé que tienen mucha tarea, pero pues esto también es parte de la jugada. Y no me quiero poner más estricto, porque yo les dejaría 10 problemas a resolver para mañana. Entonces no me quiero poner en el plan exigente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿No? ¿Perdón? ¿Hay así? ¿Sí? Por lo tanto, esto ya no procede, esto ya no. Esto fue para el caso anterior. ¿Alguna duda? Ahora, si lo quiero hacer tantito más difícil,
Pues en lugar de ser esta fuente de corriente independiente, que sea una fuente de corriente dependiente. Y ya es otra historia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Comentarios? ¿Dudas? Y es que esto lo hago, muchachos, que hagan de tarea, porque quizá me voy a atrever a decir, pero también es un error generalizarlo. Pocos o quizás ninguno ha tomado un libro de análisis de circuitos. Y como han tomado un libro de análisis de circuitos para hacer ejercicios, pues mínimo de los ejercicios que yo predomino más agregados, pues mínimo que los puedan ustedes plantear. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con ese circuito? ¿Comentarios? ¿Dudas? Por aquí traía otro. ¿No hay dudas? No, pues. ¿No? ¿A qué hora son? Ok, nos queda otro rato más. Vamos a plantear otro ejercicio. O ustedes tienen un ejercicio en específico, lo hacemos. Inclusive de los que ya hemos resuelto, para demostrarlo por este método. No sé cuál de los que ya hemos hecho, que ustedes tienen ahí, cuál les gustaría que hiciéramos para comprobar su valor por este método. De los que ya hemos hecho. ¿Sí? A ver, uno que me digan. O hacemos el que hicimos anteriormente por superposición. ¿Sí? Sí, profe. A ver, vamos a ver. Voy a borrar. ¿Puedo borrar este? ¿Sí? Bueno.